Seguimos en Expreso Italiano, bueno, y hoy tengo el placer de estar en este lugar maravilloso para mí, como es el café aquí del Centro Cultural Mil Formas de, y con Cora Marraro, así que bienvenida a Expreso Italiano, Cora. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bueno, contenta de poder venir acá a este lugar, este espacio que me gusta mucho, y bueno, y poder rescatar esta historia, bueno, de tu familia, ¿no? Sí. De quién fue ese Marraro que llegó no sé si a la Argentina o cuál fue ese recorrido que hizo. Yo tengo la suerte tengo el pasaje de barco de mi abuelo, que se lo dio mi papá y mi papá me lo dio a mí. Y sí. ¿El nombre de tu abuelo? Mi abuelo se llama Salvatore y mi abuela se llamaba Gaetana. Los dos sicilianos, pero se conocieron en Buenos Aires. Y él mucho más grande que ella. O sea, mi abuela vino con su mamá y de chiquita. Y mi abuelo vino como de 26 años. Sí. Y bueno, se conocieron acá. Y sí, vinieron directamente a Buenos Aires. De Génova, del puerto de Génova. Y vinieron directamente acá. Mi abuelo estuvo en el Hotel de Inmigrantes unos pocos días porque algunos integrantes de su familia ya estaban viviendo acá. Hermanos, no sé si tenés... No, los hermanos, que eran como 6 o 7, se quedaron todos en Sicilia. Que mi papá los conoció cuando fue en el 70 y pico, se los vio por primera vez, que vivían todos. Sí. Porque tendrían 60 años. Claro, exacto, todos. sí. Y conoció a sus primos y que yo. Después volvió a ir en el 90 y pico y ya un montón... Ya no estaban, claro. Y ya los primos, como que el tema no era así. O sea que tendría amigos paisanos, digo, no sé, conocidos. Todos. Sí. Allá sí. Lo que pasa es que no volvió nunca más, como la mayoría. No volvió nunca más, no había teléfono. No mandaban cartas. Sí. Claro. Pero acá, más mi abuela, tenían así como unos tíos, unos primos. Mi papá también. Vivían en Buenos Aires. ¿Cómo llegan a Necochea? No, todos se quedaron en Buenos Aires. Y mi papá... a los 27, 28 años tenía un amigo que vivía en Buenos Aires, que estudiaba Derecho con mi papá, que era de Necochea. Mira. Y ese señor, muy conocido, andaba de novio con una amiga de mi mamá. Mira. Así que un día le dijo, claro, me iba a acompañar un fin de semana. Sí. Y el amigo le presentó a mi mamá y se pusieron de novio y se casó y se vino para acá. O sea que la infancia tuya, fue acá en Necochea. Sí, nosotros nacimos todos acá y siempre nos fuimos acá. Mi papá siempre tuvo esa cosa, como vino grande, creo que 29 tendría. Sí. Entonces tenía como una cosa nostálgica entre la juventud y la adolescencia porteña y toda esa nostalgia heredada, que es como inevitable, porque yo hablo con otros amigos de mi generación que tienen sus abuelos o sus padres italianos o de otros lugares, pero sobre todo italianos, y la nostalgia es inevitable. Claro. Sabemos muy bien. Sí. Pero, ¿tuviste tu infancia, compartiste con tus abuelos? Sí, mis abuelos... ¿O qué relación? Sí, mis abuelos vivían en Buenos Aires, así que nosotros íbamos, y los hermanos de mi papá también. Así que íbamos bastante seguido a verlos, o ellos venían acá. Se murieron cuando nosotros éramos bastante chicos, pero yo tengo así como un recuerdo, yo que soy la más grande, por ahí mi hermana más chica, tanto no. Pero no teníamos esa cosa cotidiana. Claro, exacto. Entonces sé que hay muchos parientes, sé que había muchos primos o cosas, y no los tengo muy claro, algunos sí, otros. Pero ellos siempre vivieron en Buenos Aires. ¿Y qué recuerdo tenés de ellos? O algo que, no sé si hablaban en italiano, algo en italiano. Hablaban como una dialecto. Yo, mi papá, siempre tuve una relación muy estrecha con mi papá. Y siempre me contó muchísimo de la forma de ser o de cuando vinieron o de cuando... O sea, para mí el tema de la inmigración es en mí, que por ahí no lo vieron mis hermanos, que son más chicos. En mí es como un tema que te toca hacer. Sí. Yo no lo tengo así como que es como un tema algo que pasó, que fue que vinieron no para mí. Fue porque además ya te digo, he hablado muchísimo. Mi papá me contaba de su infancia en una familia que eran muchos italianos. O sea, la mía no, la mía eran ellos dos. Pero la de él eran casi todos, menos sus dos hermanos eran todos.
Claro. Entonces, por costumbres o comidas que comíamos, o qué sé yo, cosas, no sé, hay algunas cosas que a mí me sigo acordando y me sigo, cuando mi hermana más chica fue hace muchos años con mi papá a Sicilia y mi papá viste esas cosas que son como, parecen una pavada al explicarlo, pero y abren la puerta del balcón de la habitación en Sicilia y mi papá se le llenó los ojos de lágrimas. Entonces mi hermana, rarísimo porque lo mira así, ¿viste? Sí, sí. Y dice, a mí mi papá ya había ido antes, y dice, a mí me hace emocionar porque siempre me acuerdo a mi papá, o sea, mi abuelo, diciendo que nunca más había visto el azul del cielo y del mar de Sicilia. Y es verdad. Claro, sí. Entonces, viste, lo sigo diciendo y me sigue poniendo la piel de gallina, porque son esas cosas que decir, un tipo que vivía en un lugar divino, no era el pueblo de mi abuelo, no era divino, pero en Sicilia es divino, y se va a vivir a Villa del Parque, como todas las historias, sin conocer nada, sin saber nada, ¿viste? Y quedarte toda la vida con esa idea de ese azul que nunca más vas a volver a ver, que nunca más volviste a ver. Claro. Nunca que nunca más volvió, sí. Como que tu papá cerró ese círculo o cumplió, digamos, el deseo de tu abuelo. Sí. Claro. Sí. Y esto que, digo, muchas costumbres, tradiciones que uno a veces sin saberlo, ¿no? O que se las va incorporando. Digo, el tema de la gastronomía. Yo las cosas que he hecho, gastronómicamente hablando, eran para darle gusto a mi papá. Mi papá me decía cómo hacía el tuco mi abuela. Mirá. O sea, un tuco que nadie haría ahora porque te lleva 5 horas. Claro, sí. Entonces, sí. Y la vez que hice el tuco, ¿no? así le pones esto, le sacas esto y primero le rayas y después. Y yo, alguna vez, no era que le hacía todos los domingos un tuco, alguna vez. O alguna vez dijo los ravioles que decía mi abuela y yo me puse a hacer ravioles desde la masa y estuve sábado y domingo para que después todos, como siempre, en 3 minutos se las así, nadie diga qué bueno, como si lo hubiera comprado. Y dije, nunca más. Pero bueno, aprendiste eso, digo, que tenés mano, digo, para eso, para poder hacerlo. Sí. No sé si, la verdad que no sé si mi abuela cocinaba bien o... Ya te digo, como no teníamos esa cosa cotidiana y éramos medio chicos, sí teníamos algunas cosas como algunas golosinas que hacían con masa frita, eso sí me acuerdo. Que después algún amigo de mi papá se lo trajo, yo después conseguí la receta. Qué lindo, pero digo, esa facilidad que tenés, no sé, en la gastronomía, o hay algún plato que vos digas, no sé. ¿Es siciliano? ¿Es italiano? Italiano. Y a mí la comida... Medio la mitad de los que vivimos acá nos gusta la comida italiana. O hacemos comida italiana. Tal cual. Porque es como muy... Sí, un montón de cosas hago. Un montón de cosas hago. Si tú dices... Que no las hago, ya te digo, por mis abuelos. Hago porque están arraigadas en la cultura, ya lo tenemos. Local, claro. Sí. A ver, presentanos un plato, Cora. Hacenos un plato. Y a mí me gusta mucho hacer pizza, me encanta. Me gustan las pastas todas. Algunos postres. Que son esencialmente italianos, qué sé yo. Sí. Y el café, Y el café, sí. No, pero viste, qué sé yo. Todos sabemos, porque lo escuchamos de toda la vida, pero yo hasta que fui a Italia no me di cuenta la importancia de la italianidad en la gastronomía argentina. Claro. Qué marcada que está. Absoluta. Sí. Bueno, con los españoles y con los árabes y con un montón, pero los italianos es impresionante. Sí. ¿Ese viaje cuándo lo hiciste a Italia? ¿En qué año? Que fui a Sicilia, fue ahora 5 años, 6. Ajá. Sí. Y no sé si fue un poco como para terminar de entender esta historia o cerrar algo en Bodio, no sé. Yo quería, o sea, me parece como, al final, te decía antes, al final terminé no conociendo al pueblo de mi abuelo, fui a Sicilia, pero hubo una luz muy grande y entonces en la ciudad que estábamos, que gracias a Dios era lindísima, no nos pudimos mover como 5 días, que era cuando yo iba a ir al pueblo de mi abuelo, que es en el medio de la isla, o sea, no es la idea que uno tiene de Sicilia, sí. es hermoso el mar, claro. no. Sí. Así que no lo pude conocer.
Pero siempre tengo como, me daba como unos nervios, porque digo que llegás y decís, ¿cuál era la casa de Marrano del 20? Sí. Y uno en Sicilia me dijo, sí, exacto. parate y al primer viejo que veas o a la primera oficina pública que veas, entré y preguntá, pues te van a decir. Tal cual. Sí, en ese sentido son serviciales, o si ya ven a alguien medio extraño, ¿no? Como que se acercan ellos tal vez a preguntar a ver qué buscan. Sí. Es como... a mí me apasiona el tema de la inmigración, de todas, ¿no? De todas las nacionalidades, pero me parece tan loco, ¿no? Decir, me voy y nunca más a un lugar que no conoces, porque ahora conoces, aunque no hayas estado, te metes. Hay otras herramientas. ¿Cómo hago para, me quiero ir a vivir a España? Bueno, ponele. Pero en esa época era, subite un barco, y a ver qué encontramos. Y llega donde llegue, y arreglátela como pueda, y hablar lo que pueda, ¿viste? Sí, totalmente. Meses o que se os en verano nadie conoce. Una cosa rarísima, a mí siempre me gustó mucho ese tema. ¿Y qué te impactó de Italia? No sé si pudiste recorrer algo. Sí, o con qué te quedaste que dijiste esto me encantó. Y a mí Italia me parece el país más lindo del mundo. No conozco un montón de lugares, pero como país me parece no puede haber un lugar que todos los pueblitos y lugares y ciudades y costa y no costa y todo sea lindo. Todo sea lindo, sí. ¿Viste? Es como... Sí. Y además una cosa, por ejemplo, que me llamó mucho... Yo el año, ¿sabes cuando fui a Sicilia? Ahora que me acuerdo, debe haber sido 2 años antes. Fue el año del conflicto que hubo con los sirios y de el éxodo. Sí. Que procesión el nenito muerto en la orilla, ¿te acuerdas? Exacto. Sí. Bueno, entonces cuando íbamos a ir a Sicilia teníamos que ir a Nápoles. Y en Nápoles estaba lleno de gente con una cara así con una bolsa mirando, eran todos sirios, ¿viste? Como diciendo... Impactante, o sea, impresionante. Sí, con cara así, nadie pedía nada, nadie gritaba, nadie, estaban todos, ¿viste? Bueno. Entonces, cuando cruzamos de ahí a Sicilia, la gente, la fisonomía, la gente cambia radicalmente. Tiene como un componente muy alto de árabes, de herencia africana, desde los etruscos para acá, todos los que se te ocurran tuvieron en Sicilia. Y la fisonomía es completamente diferente. Y eran mi papá cuando era joven. Ah, mirá. La nariz es una nariz que no tiene el resto de los italianos. El pelo negro peinado para atrás, mucho pelo muy negro. Y eran todos así, eso me impresionó apenas llegué. Dije, mirá que... Claro. Sí, realmente. Llamativo, ¿eh? Claro. Que no, yo de golpe de estar, viste que vas así, Roma, la típica turística, y cruzamos ahí. Fui con una amiga y el marido, y digo, pasaron todos mi papá cuando era joven. Claro, Eran todos mi papá cuando era joven. Un flashback. Sí, terrible. Y eso que mi papá no era parecido a sus padres, pero era, cuando lo mirabas, muy siciliano. Mirá. ¿Te quedó pendiente entonces esa visita al pueblo? Sí, voy a ir. Primero porque Sicilia me encantó, me pareció hermoso. La comida es completamente distinta, bueno, como en las otras regiones de Italia, por supuesto. Pero, claro, y me quedó eso porque justo esos días, tampoco tuvimos una semana, y esos días, ese día que yo quería ir y volver en el día, que era medio cerca, no pudimos ir porque estaban cortadas por esta luz que había habido muy grande. Así que sí, en algún momento voy a ir. Claro. Fotos veo un montón. Por Facebook nos encontramos con un par hace unos años. Mirá. Que viven en Sicilia. Ponele mi edad un poquito más grande. Tengo primos en Catania, tengo en otros lugares de Sicilia que cada tanto nos escribimos. Bueno, qué lindo, entonces está el vínculo ahí. A mí me gusta mucho mantenerlo. Veo que está desapareciendo, porque yo tengo un hijo de 32. Y bueno, y no me da bola primero porque no conoció a mis abuelos. Claro. O sea que ya ni siquiera es. A mi papá, sí, estuvo muchos años con mi papá, pero no tuvo ese tiempo de que mi papá le hablara de esas cosas. Tal cual. Entonces es como un tema. Sí, se va perdiendo. Yo trabajé 27 años secundario y hablar de la inmigración yo me he dado cuenta que a mí es un tema que me apasiona. Que te moviliza, exacto. Los chicos era como si le hablara de la campaña del desierto de Roca. Sí. En el tiempo es lo mismo.
Sí. No saben de dónde viene su apellido, por ejemplo. Sí. Yo decía, ay, ese apellido, no sé. Claro. Pero nunca preguntaste de dónde. No, sí, es, sí. qué sé yo, argentino, te dicen. Claro. Tengo un apellido argentino, y es verdad. Sí, O sea, sí. 5 generaciones se llaman Sí. Van der no sé qué, es argentino. Sí, No claro. es holandés. Sí. ¿Entendés? Nadie se le ocurre, en general, de los chicos, cómo indagar en esas cosas. Y a Pero mí, bueno. sí, a mí me parecía como... Siempre me llamaba Claro. la atención, ¿viste? Pasaba Claro. lista y decía, ay, Preparar de... Sí, sí. me Y miraban, ese me tema. decía, qué sé yo. Me lo decían, ¿no? Sí, claro, directamente. Eso no Sí. sé. Sí, Pero sí, sí. sí, Qué bien. me da como lástima que se vaya se perdiendo, vaya. porque obviamente es el devenir de la historia, pero va a terminar siendo un tema de historia, Tal cual. no sí. un tema personal de cada uno. Para mí fue así como interesante. Cuando hicimos la ciudadanía, que mi hijo todavía no había nacido, y no era muy común, no había Sí. traductores, no había nada, y mi papá iba consiguiendo los papeles que él tenía, porque él los había guardado. Es como re raro, ¿viste? Cuando decís... Sí. Tal cual. O sea, me imagino Era el momento otra- en que una persona llegó y que tuvo que decir si se hacía argentino, que Ah, claro, sí, limba o no. decidir en ese ¿Viste? momento, En el sí. momento. Sí, sí. Sí. Imagínate que uno tiene que ir, no sé, 15 de vacaciones y tenés, ay, no. Sí, no. ¿Viste? Sí. Bueno, pero está pendiente ese viaje, Sí. así que bueno, seguramente Sí. después te vamos a hacer nota cuando Ah, vuelvas. sí, Así es que bueno, lindo, es lindo. desde ya muchas gracias, Cora, Gracias a vos, Cecilia. por haber estado acá Gracias. en Expreso Italiano. Gracias.